Sumakpacha wata paktayukuna ima sinasa kana hopangichi tukuyukuna sata aligo makaspaka alipacha mikapangichi alisha mishkaukuna kana hopaichi runa saktakuna pakausay rikuchi antagumang kaywasa pipi yanapak rimak Achil Karashka, Rafael Pérez Angrango Capani. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Yaktakuna Pacause TV. Tras de TV, su servidor, quien les habla, Rafael Pérez Angrango. La comuna Tunibamba el 10 de mayo cumplió 87 años de la vida jurídica y por tal razón va a realizar la Eucaristía aquí en la comunidad de Tunibamba, que queda en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura del Ecuador, para todo el mundo. Ari Yalishka Chunga Mayo Punjagopimi Tunipampa Jak Tatanyaupama. Apo yarish kata yarishpaka pusa chunga kanchis watami pakta hushka kapashka kan chaykashkamantapash kay pachapi apunchita yupay chaykuna pakta riripan pakta sakatipashu. Por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a celebrar esta Santa Eucaristía pidiéndole a nuestro Dios, que es Padre, amor y misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que bendigan aquí a toda nuestra comunidad de Tunibamba, que está en sus fiestas de aniversario de fundación. Que el Señor bendiga a todos sus habitantes y comuneros con la salud, el trabajo, la vida, para los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los ancianos y todos aquellos que necesitan de nuestra oración, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. ¿Cómo está Tunibamba? Contentos. ¿Cuántos años están cumpliendo? 87, tocan darles 87 correazos al presidente. Muy bien, felicidades. Miren qué bonito es empezar estas festividades con la Santa Eucaristía, ¿no? A veces nosotros nos olvidamos de Dios, pero Diosito jamás se olvida de nosotros. Siempre tenemos que llevar algo a la olla, ¿no es cierto? Siempre la familia está pues unida, y eso es lo que tenemos que luchar siempre. Y empezando desde el cabildo y todos los comuneros, los niños, los jóvenes, los matrimonios, los adultos, nos esforcemos para siempre sacar adelante a la comunidad, buscar el desarrollo, el progreso, el bienestar de todos, el bien común para todos. Porque si uno le va bien y el uno está alegre, nos alegramos todos. Y si uno está mal, uno está pues yendo por el mal camino, o le va mal económicamente, o está sufriendo, pues también no es que él solito sufre, sino todos, ¿no es cierto? Y esa es la comunidad, la que se ayuda, la que se sostiene, la que se ayuda, la que se mantiene y se fortalece a sí misma. Y a veces también que no nos corra el peligro de sabernos influenciar por ciertas cosas que dividen. También la tentación de la comunidad es dividirse. Y a veces, por criterios que son egoístas, dañamos a todos, ¿sí? A veces por cuestiones políticas, ¿no? Uno que es del Novoa dice, ya no me llevo por el que es del Yaco, que es de la Luisa, que es del otro color, y no somos eso, ¿sí? Unos dicen, es que él es evangélico, el otro católico, el otro no ha creído, el otro es ni de Dios ni del diablo. También nos vamos dividiendo por eso. Hay cuestiones a veces de estatus, ¿no? Si ese tiene plata, no se va a llevar con ese de menos plata. También nos dividimos por cosas. A veces son tonterías que no tienen sentido, ¿no?
Y a veces nos dejamos llevar por esa situación. Ayer nomás decimos al Señor, antes hacíamos buenas fiestas acá, porque éramos unidos, arreglábamos todos, salíamos a la minga todos, nos dábamos de comer a todos, ¿no? Y era bonito porque salían todos. Ahora estamos cada uno por su lado. Es porque nos hemos vuelto tan egoístas que no nos importa el bienestar del otro y de la comunidad. Que esos malestares, esos riesgos, esas tentaciones no caigan aquí en Tunibamba, sino que luchemos para ver el bienestar de todos. Amén. El lavar los pies, nuestra identidad de católicos, nuestra identidad de servidores, desgastarnos por los otros, ver qué es lo que falta, priorizar necesidades. Hoy vemos tantos males en la sociedad, ¿no? Y no podemos decir, no, acá a Tunibamba no va a llegar nada malo. No, a todos nos llega, porque ahora por el teléfono, la televisión, la radio, ya se entera uno y copian, de copiar las cosas buenas, ¿no? Copian las cosas malas. Va dañándose con los vicios y cualquier tipo de vicio, ¿no? Ahora se aprende de todo y por eso la comunidad también tiene que saber ser quien rescate a los más pequeños, sobre todo, a los niños y a los jóvenes. Luchemos por ellos. Nosotros viejos, a veces alguno ya dice, árbol torcido jamás endereza, ya no cambiamos, pero veamos y dejemos un mundo más bonito para ellos, un mundo más justo, más fraterno, más solidario, más empático y más inclusivo con todos, donde nos ayudemos y que sea normal ayudarse, que sea normal colaborar, que sea normal ir a la minga, que sea normal pues ver por el otro, ¿no? A veces nos motiva la multa, porque si no me multan no hago nada, pero que seamos nosotros servidores de todos. Y eso se aprende ¿en dónde? En la casa y aquí en la comunidad, ¿sí? A ser comedidos, serviciales, a lavar los pies, a cansarnos y a desgastarnos y a buscar siempre lo bueno para todos. Y ahí sí vamos a estar siempre felices y contentos. Dios sabe bendecir cuando trabajamos por el bienestar de los demás, ¿sí? Cuando a veces seguimos intereses egoístas, nos va mal, nos ven mal, no nos ayudan, pero por eso no es que solo los cabildos sean los que tienen que hacer todo, sino toda la comunidad. Ellos nos lideran, pero nosotros seguimos detrás de ellos, empujando todos, arrimando el hombro, contribuyendo para que Tunibamba sea de más desarrollo, de más progreso, de más unidad, de más hermandad sobre todo, ¿sí? Que seamos todos hermanos y hermanas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los siglos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hagamos nuestra oración. Pídale a Diosito que estamos reunidos en su nombre, que bendiga a esta comunidad, a sus dirigentes, a sus familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todos aquellos que han luchado desde sus inicios para que Tunibamba sea pues un referente de progreso, de desarrollo y de unidad. Atun sumakandi Dios taitaku, Atun sumakandi Dios yurini, Atun sumakandi Dios samaini, Kushija, Kushija, Pachapi, Pachapi, Sumatakasu, Shuti Kibishamu, Kushija, Kushija, Pachapi, Pachapi, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío,
Yo creo que estás aquí realmente presente en alma, cuerpo y divinidad. Bendice a esta comunidad, a sus dirigentes, a sus habitantes comuneros. Protégelos de todos los males y peligros y dales un corazón de saberse hermanos y hermanas. Kristu pakati shamwi shunguma kushi chaye koi kikingo koma Kristu pakati shamwi shunguma kushi chaye koi kikingo koma Kristu pakati shamwi shunguma Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Saludo a todos los que pertenecen aquí a Tunibamba en sus fiestas de aniversario de la comunidad. Pues que el Señor les bendiga, nuestra oración, nuestra compañía, nuestro cariño siempre a todos ustedes por su lucha, su valentía y su fuerza para mantenerse unidos, ¿sí? Hagamos siempre una bonita fiesta, no estarán excediéndose, ni chumándose, ni dañándose, sino a disfrutar sanamente, con alegría en el deporte, en la cultura, en la gastronomía, en todo lo que es nuestra identidad de la cultura indígena y de aquí propio de Tunibamba, ¿no? Felicidades, Diosito les bendiga siempre. Les doy la bendición. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios amoroso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Con la alegría de haber celebrado en Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. ¡Que viva Tunibamba! ¡Que viva! Mama bendición di Kambawa Wakanchi Birki mama bendición di Kambawa Wakanchi Kandayu Yarishpani Koshisha Kausasha Kandayu Yarishpani Koshisha La programación de aniversario a mi Guatamuatan Casa de Panchi, agradecerle con Mamushkamanga, Shinajata, Kaya Puja Papasnya, Imashama, número 1, Rescata Yachapagichi, Shinagupi Pacta con Bashpa y Ali Pasunchi, que aniversario 87 años de vida jurídica con Piskamanda, Kaya Vituta Guatamuatan Janapskamanda, Kaya Kuba Mashkamanda, Kuchi Hupani, yo solo pague. Pagtago kai evento kunapi yalis pakana hupasunchi. Yo solo pague compañero con. Sinapaka na si Gilberto Estrada, Tunibamba Zactatanya Upomapusha, Nipas Pakaparka. Shungomanta Yupa Chapanchi, Yukanchi Unawa Pakta, Zakapaskamanta, Kai Tunibamba Zactapi, Stongari, Kai Apunchita, Yupa Chaikunapi. Kai Mikaparka, Runa Zactakunapaka, Userikuchi Amta. Kai Wasapipi Yanapa, Rafael Pérez Danrango, Nia Anchuri Pani. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado con nosotros. Esto fue Runa Zactakunapaka TV, la vida de las comunidades. Tras de TV, su servidor, despido deseándoles que pasen muy bien. Rafael Pérez Danrango.